Tengamos una buena jornada entre todos y muchas gracias por estar todos. Muchas gracias. Pero lo que tengo más fresco, cierra, ya veré yo. Sí. No. Prefiero la ceguera que no el catarro. Bueno, vamos a olvidarnos de esas cosas. Bon día a todas y a todos. También hay todos, ¿eh? Bueno, oye, antes que nada os agradezco. Nunca me han sacado una foto tan preciosa. Parezco otro. O sea que esto está bien para empezar. Quedaros con la foto. Bueno, lo que me agrada es que hayáis puesto en orden, tal como tiene que ser, los tres temas que yo pretendo exponer aquí de manera muy sencilla, porque estoy muy agotado. Entonces yo voy a presentar las cosas de manera muy simple. Si se oye bien de atrás, ¿verdad? Así no fuerzo la voz. ¿No se oye? Pues, a ver. ¿Cómo? Sí. ¿Se oye? Pues yo no estoy para gritar, ¿eh? Os digo de verdad. O sea que, bueno. El tema que yo quiero compartir con vosotras y vosotros hoy es una convicción que ha ido creciendo a lo largo de estos años. Y sobre todo se ha confirmado en mí con motivo de la elaboración de ese libro sobre Jesús. Lo suelo yo formular de esta manera. Cada vez veo, siento, deseo, creo en esto, que volver a Jesús, el Cristo, es la tarea más urgente en la Iglesia de hoy. Muchas cosas habrá que hacer, muchas cosas estamos haciendo, pero en los años venideros nada será más importante que esto. Nada, absolutamente nada. Lo más importante, lo más decisivo que puede ocurrir en los próximos años es ciertamente el iniciar una conversión auténtica a Jesucristo. Entonces yo voy a presentar tres temas. Como os digo, lo voy a hacer de una manera más breve de la que tengo yo aquí desarrollada, para hacerlo con calma. Y después, por supuesto, creo que habrá, ¿no?, siempre la posibilidad de dialogar, de contrastar y, por mi parte, de concretar y de aplicar las cosas quizás más a vuestra propia realidad. La primera intervención, veis ahí, se titula La alternativa de Jesús. La alternativa de Jesús, se podía decir la propuesta de Jesús. Bueno, es un intento de resumir la actuación y el mensaje de Jesús, un intento. El objetivo es, por mi parte, de presentarle a Jesús como impulsor de una manera nueva, de una manera diferente de entender y de vivir estas tres cosas: la experiencia de Dios, la convivencia humana, que Él nunca separa de su experiencia del Padre, y, tercero, en definitiva, la construcción del mundo. O sea que esta mañana, en estos 3/4 de hora o hora, trataríamos de hacernos una idea muy breve, muy inicial, muy incompleta, de
lo que fue Jesús, su mensaje, su proyecto, etc. A este le vamos a dar trabajo para todo el día. Escuchándola y participando. Muy bien, muy bien. ¿No sabes qué pasa? Que me refleja de una manera que me quedo, que no veo ni la página. Una cosa rara, sí. ¿Veis lo que pasa cuando no hay luz? Pues así andamos. Ah, esto no te voy a olvidar. Tienes que poner eso. Sí, ya está. ¿Mejor? Hombre, claro, mucho mejor. Gracias. Con esto veo por lo menos el papel. O sea que... Antes que nada, para evitar pues lecturas incorrectas de lo que voy a decir, os doy ahí, voy a seguir el guión, no me voy a salir del esquemita. Os doy ahí 4 observaciones. Dice introducción. Y veis 4 observaciones muy sencillas que las voy a exponer brevísimamente. Primero dice ahí, Jesús, se sobreentiende, inspirador de un proyecto renovador. Por lo tanto, Jesús aparece en los Evangelios como impulsando, inspirando, motivando un proyecto para cambiar el mundo. Eso es lo que quiero decir. En la sociedad que conoció Jesús, la Galilea de los años 30, no se conocía propiamente la separación que nosotros hoy, pues con toda tranquilidad, con toda espontaneidad, solemos señalar, sabemos distinguir perfectamente diferentes aspectos. Para nosotros una cosa es lo religioso, otra cosa es lo político, lo cultural, lo económico, lo científico. Parece que todo lo tenemos muy cuadriculado, muy separado. Esto solamente lleva 2 siglos, no mucho más, esta manera ya de como vemos nosotros las cosas. Esto no existía en aquella sociedad rural de Galilea que conoció y vivió Jesús. Todo estaba entremezclado. Propiamente ni siquiera existe la palabra aramea para hablar de religión, sino que todo está entremezclado. Y la religión, pues es, la dimensión religiosa está presente en todo, inspirando, motivando una determinada manera de vivir y de entender las cosas. Vosotros y vosotras sabéis muy bien que en Israel no se puede hablar de una constitución, como hablamos nosotros, la Constitución española, la Constitución, y después la religión. No, la Constitución son los mandatos de Moisés que están en la Biblia, ya os dais cuenta, o sea, todo está entremezclado. Desde esta perspectiva, sería anacrónico, no sería correcto, habría que explicar mucho, el considerar a Jesús simplemente como el fundador de una nueva religión. Eso es cierto, que de Jesús nació una nueva religión. Pero para empezar, y antes de que eso ocurriera, lo más exacto es ver en Jesús a un profeta, un gran profeta, en el que yo creo que se ha encarnado Dios, lo digo desde ahora, y un profeta que vive todo desde una nueva experiencia de Dios. Y desde su nueva experiencia de Dios va a poner en marcha una manera de entender la vida, una manera de crear la vida, que es la que hemos heredado en nuestra Iglesia de Jesús. Vale. Inspirador de un proyecto renovador. Segundo, dice ahí, anuncio de un acontecimiento, el reino de Dios. Todos sabemos que Jesús no fue un escriba, no fue un maestro de la ley. Jesús no se dedicó a enseñar doctrina religiosa y a explicar, como en el templo, etcétera, pues doctrinas sobre Yahvé. No. Si leéis los evangelios veréis que propiamente Jesús no enseña una doctrina para que sus discípulos la comprendan correctamente y luego la difundan. No.
veréis otra cosa, que lo que Jesús anuncia es un hecho, un acontecimiento, algo que está ocurriendo y que cada vez está más cerca y que hay que acoger porque lo puede cambiar todo. Y Marcos recoge muy bien en la predicación, el núcleo de la predicación de Jesús. Dice, Jesús anunciaba la buena noticia de Dios y venía a decir esto. ¿Y qué decía de Dios? ¿Una doctrina? ¿Cómo es Dios? No, decía esto. El reino de Dios está cerca. ¿No? Está cerca un Dios que quiere reinar en nuestras vidas, dirigirlas, orientarlas, hacerla mejor. Está cerca el reino de Dios. Por lo tanto, cambiad. Cambiad de manera de pensar y de manera de actuar. ¿Y por dónde hay que empezar? Cambiad y creed en esta buena noticia. No se habla aquí de doctrina. Jesús está hablando del Dios en el que creen todos. Lo que está diciendo de nuevo es que ese Dios está ya cerca, quiere orientar nuestras vidas y esto exige cambiar. Ya está apareciendo nuestro tema, la conversión. Esto exige cambiar y creer en esa buena noticia. Esto que Jesús le llama siempre reino de Dios, en arameo Malkutá Dajalajá, para que lo oigáis una vez en arameo y lo olvidéis, como diría Jesús. Esto, los investigadores piensan, el reino de Dios es lo primero que hay que entenderle a Jesús, porque es el corazón de su mensaje, es el núcleo, es la verdadera pasión. Si uno no ha entendido eso y no vive apasionadamente para el reino de Dios, Jesús le diría enseguida, estás muy lejos del reino, le diría, como le dijo a alguno, ¿no? Estás cerca. Bueno. Esto del reino de Dios, como veremos, no es una religión, es mucho más. Va mucho más allá de las creencias, los ritos, los preceptos de cualquier religión. Porque es vivirle a Dios como alguien que está viniendo a este mundo a transformarlo. Y esto va a afectar, por supuesto, a la religión que va a nacer directamente de Jesús, pero a todas las religiones y a toda la humanidad. Eso sí, eso desde el principio hay que decir, si de Jesús nace una nueva religión, como de hecho ocurrió, y aquí estamos nosotros, tendremos que ser una religión al servicio de ese proyecto del reino de Dios. Y tendremos que vivir como una religión que se está convirtiendo al proyecto de Jesús. Y lo primero que tendremos que hacer en la Iglesia de Jesús es creer en la buena noticia que Él anunció. Esto es lo central. Bueno, sigo. Tercera observación. La vida tal como la quiere construir Dios. Y es que la tercera observación es esta, ¿no? Que sorprende mucho ver que Jesús nunca explica con conceptos, con un discurso conceptual, nunca se pone a explicar qué es el reino de Dios. Parece que no puede él comunicar lo que él vive así, con el lenguaje de los sacerdotes del templo que no utiliza nunca, con el lenguaje de los escribas de las sinagogas no lo utiliza nunca, es que no le sirve para hablar de lo que él quiere hablar. Y entonces él sigue el camino de los poetas, que son los que rompen los lenguajes y anuncian algo verdaderamente nuevo, los poetas. Si tuviéramos hoy grandes poetas cristianos, serían a lo mejor los que nos ayudarían mucho a empezar a cambiar. Pues Jesús, con un lenguaje poético, lleno de imágenes, metáforas y sobre todo bellísimas palabras, lo único que hace es decirnos cómo actúa Dios y cómo cambiarían las cosas si hubiera más gente que se pareciera a Él. Fijaros qué manera tan sencilla de resumir.
las cosas. Para Jesús hay libros, hay miles de libros sobre el reino de Dios. Pero al final, la manera de decir las cosas para mí es esta. Reino de Dios para Jesús es la vida organizada tal como la quiere Dios. Y las ideas de Jesús, lo que lleva dentro, yo lo suelo formular así. Él no lo dice, pero estudiando bien su lenguaje y actualizándolo, se podría decir esto. Jesús llevaba dentro, no sé nosotros qué llevamos dentro. ¿Qué llevamos dentro? ¿Qué fuego de Jesús llevamos dentro? Cada uno sabrá. Pero Jesús tenía en su interior, vivía cosas como estas. ¿Cómo sería la vida en el Imperio Romano si en Roma, en vez de estar Tiberio, el cruel Tiberio, que solo buscaba poder, honores y dinero, allí reinara Dios? Es decir, reinara alguien que empezara a organizar las cosas un poco en el sentido que quiere Dios. ¿Y cómo sería la vida en Galilea si en Tiberíades no reinara Antipas y no dominaran los grandes terratenientes que de lo único que se ocupaban es de llenar sus graneros, sino que allí hubiera un hombre y hubiera unos propietarios y hubiera algo que estuviera más conforme con lo que quiere el corazón de Dios, ¿no? ¿Y cómo sería la religión judía si en Jerusalén no estuviera Anás, no estuviera Caifás? Reinara, él sabía que aquel templo un día no quedaría rastro de aquello. Y él lloraba porque sabía que aquel templo de su pueblo, de su capital, un día desaparecería. ¿Por qué? Porque desde allí nunca podría reinar Dios tal como él lo anunciaba, el Dios de la compasión. Por lo tanto, Jesús, su proyecto renovador es un acontecimiento que él lo llama reino de Dios, y reino de Dios es la vida tal como la quiere construir el Padre. Y por último dice, hay otra observación. Entrar, y ahí he puesto, no reino, he puesto entrar en el imperio de Dios, como traducen algunos hoy exégetas anglosajones, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque Jesús, para hablar de todo esto, utiliza una imagen, utiliza un término, un símbolo, que es un símbolo y es un término político. Habla de reino, utiliza la palabra, los evangelistas utilizan en griego la palabra basileia. Y esa es la palabra que en ese momento todos utilizaban. En Jerusalén, que se hablaba bastante griego, Pilato, bueno, los que hablaban en griego utilizaban siempre esa palabra, basileia, para hablar del Imperio Romano. Entonces, fijaos vosotras y vosotros lo que siente la gente cuando Jesús de Nazaret empieza a hablar con un término que dice, tenéis que entrar no en el imperio de Tiberio, no en el reino de Tiberio, tenéis que entrar en el reino de Dios. Esto crea una expectación, crea un recelo, crea al final un conflicto. Al final, el Imperio Romano y el Templo de Jerusalén no van a permitir que Jesús siga adelante su camino y lo van a crucificar. La gente se preguntaba, ¿y con eso de invitarnos a entrar en el reino de Dios, qué está queriendo sugerir Jesús? ¿De qué está hablando? Porque el imperio es Tiberio, es el emperador, él es el bienhechor de todas las naciones, y ahora nos empieza a hablar Jesús de otro imperio, del imperio de Dios. Dios, que a diferencia de Tiberio, no está preocupado de sus honores y sus poderes y sus riquezas, sino que está preocupado, como vamos a ver, de los últimos,
de los más olvidados del imperio, de los más desconocidos. Yo solamente aquí voy a hacer esta reflexión. Fijaos cuántas veces oímos esto de entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Entrar en el reino de Dios. Que hay que hacerse como niños, que cualquiera no entra, que hay que ir por una puerta más estrecha de lo que nos pensamos, muchas cosas. Entrar en el reino de Dios. Pues fijaos si la cosa es sencilla. Si hay que entrar, no les veo aquí el ala derecha, si hay que entrar en el reino de Dios, es que estamos fuera. Estamos en otros reinos. Fijaros qué cosa más sencilla. Siempre que oigáis, entrad en el reino, ¿yo dónde estaré? Pero no solo eso. No sé si probablemente ya habéis participado en la Eucaristía muchos de vosotros, o muchas, o algunas. Habréis rezado el Padre Nuestro. Y habréis pedido con toda tranquilidad, venga a nosotros tu reino. No habéis pedido ir al cielo, Habéis pedido que a ver si llega a Barcelona, por fin, a vuestra comunidad, aquí, entre nosotros, a ver si venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir? Que esto que estamos viviendo todavía no es el reino. ¿Se ven las cosas? Pues esas 4 observaciones, sin ninguna malicia, puestas de frente ahí, antes de empezar a hacer un resumen, que lo voy a hacer muy brevemente. Ahora quiero que cojáis el esquema y veáis los 4 puntos que he anotado ahí, porque son un esquema de todo lo que fue Jesús. Se puede utilizar otro esquema, otro lenguaje. A mí me sirve esto. Luego lo completaremos pues hablando, ¿no? Fijaos ahí. Número 1. Dice, la compasión como principio de actuación. Esto es de Jesús. Esto nadie lo va a discutir. La compasión es el gran principio de actuación. El movimiento de Jesús, la Iglesia de Jesús, tiene que ser un movimiento animado por este principio, el principio de la compasión. Segundo, ¿y en qué orientación tenemos que actuar? Segundo, la dignidad de los últimos como meta. Esa tiene que ser nuestra meta. La dignidad, la vida de los últimos, pongo últimos para meter a muchos, como meta. Tercero, dice, la actuación curadora, veréis que hay que curar la vida, estamos todos muy enfermos. La actuación terapéutica como programa. Hay que curar. Jesús se dedicó a eso, hay que curar la vida. Y a la vida de las personas de tantas heridas, de tantos miedos, de tantas cosas, ¿no? Bueno. Y cuarto, no hay que olvidar, el perdón gratuito, es decir, inmerecido, atención, para que suene con más fuerza, el perdón inmerecido como horizonte. Ahí está Jesús, recordadlo, en el momento en que es crucificado, disculpando a los que le están crucificando. Es de llorar esto. Padre, perdónalos, porque no saben, al crucificarme, no saben ni lo que están haciendo. ¿Os dais cuenta de las 4 cosas que hay aquí? El esquema que hay aquí. Si nosotros queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que ir poniendo la compasión en el centro de nuestra vida, y solo la compasión. Segundo, nuestra vida tiene que estar orientada hacia los últimos, como meta. Tercero, nuestra actitud tiene que ser bienhechora, curadora. Tenemos que ir haciendo una vida más sana, más buena, más humana, más habitable, más amistosa para todos, empezando por los últimos. Y cuarto, todos contamos con el perdón de Dios. ¿Se ve esto? Bueno, por lo menos ya se ve el esquema. Sí, que no es poco, ¿eh? Bueno. Entonces, 2 palabras muy breves sobre cada punto de estos, ¿eh? Primero dice ahí,
la compasión como principio de actuación. Y os he puesto dos pequeños apuntes. Dios es compasivo. Y después os he puesto una frase que no es una más en el Evangelio. Sed compasivos como es compasivo vuestro Padre del cielo. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Sabéis qué nos pasa? Que hemos leído los Evangelios desde niños, los oímos todos los domingos a trocitos, todo nos suena, todo nos parece igual, no todo es igual. Aquí os pongo yo, Dios es compasivo, sed compasivos como vuestro Padre del cielo. La investigación actual de Jesús, no solo de los que son creyentes, sino de los que son agnósticos o son simplemente historiadores, llega a una conclusión muy generalizada, que es esta. Jesús es alguien que, fijaros, Jesús es alguien que ha vivido y ha comunicado una experiencia sana de Dios. Podéis poner una experiencia santa de Dios, pero como lo de santo nos suena a muchas cosas, una experiencia sana de Dios. Jesús no ha desfigurado la imagen de Dios, proyectando sobre Dios miedos, ambiciones, fantasmas, que de ordinario las religiones suelen proyectar sobre la divinidad. La experiencia de Jesús es limpia, todavía hablaremos hoy de él, es sana. ¿Y cómo? ¿Qué es? ¿Podemos decir algo más? Pues sí, muchas cosas más. Yo aquí solo voy a apuntar. Jesús nunca habla de un Dios indiferente, un Dios lejano, descomprometido, que no le interesan las cosas de la humanidad, que vive de espaldas. A lo mejor nosotros vivimos así, a mí eso no me interesa. A Dios le interesa todo lo que va a hacer sufrir o gozar a los hombres, todo. Dios no es indiferente. Tampoco veréis que Jesús vive a un Dios que está queriendo conducir el mundo a base de leyes. Hoy se habla mucho de las leyes naturales. Dios, el Creador, ha introducido unas leyes y las cosas funcionan según las leyes. Esa teología es muy válida, es muy valiosa, pero proviene de Grecia, no proviene de Jesús. Según Jesús, Dios atrae el mundo con su amor. Atrae impulsando a las conciencias a la conversión. Él se mueve en otra experiencia de Dios. ¿Pero qué es para Jesús Dios? Pues Dios es entrañas, rajamín, diría él en arameo. Dios es compasivo. Hay un verbo que utilizan continuamente los evangelistas. Al padre de la parábola del hijo pródigo le vio al hijo que venía y le temblaron las entrañas. Son entrañas de mujer. El término es femenino. Dios es así. Su primera reacción ante nosotros es la compasión. Lo primero que Dios siente, lo primero que a Dios le nace cuando nos mira es la ternura compasiva. Esto está en el sustrato de la experiencia que tiene Jesús de Dios. Algunos dicen que es una imagen que nos lleva a esto. Es un poco, no se podría decir con toda seguridad, pero es como si es Dios hacia nosotros. ¿Qué siente? Pues siente lo que una madre embarazada siente hacia el hijo que lleva en sus entrañas. A Dios le nace el deseo de cuidarnos, de protegernos, de hacernos cobijarnos, hacernos felices. Dios es compasión. Yo ya sé que más tarde un libro cristiano, las cartas de San Juan, pues dicen que Dios es amor.
Y es verdad. Pero yo creo que para ajustarnos más al pensamiento y al sentir de Jesús hay que añadir, Dios es amor compasivo. La palabra amor es muy grande. Cabe casi todo. Nosotros hablamos del amor de los padres a los hijos a los padres, amor de esposos, amor de amantes, amor heterosexual, amor homosexual. Hablamos de amor al arte, de amor al dinero, de amor a la poesía. El amor. En el amor, cuidado. No de todo se puede decir compasión. Por eso se utiliza tan poco. Dios es compasivo. Y si leéis, que yo no voy a hacerlo ahora, pero las grandes parábolas de Jesús, las que mejor preparó, las que más veces repitió, las que crearon más impacto en aquella sociedad, son todas las que pronunció para comunicar a aquellos galileos que Dios es compasión. La parábola del hijo pródigo que llamábamos, ¿no? La parábola del padre bueno. Este es un padre que no se preocupa de su herencia, admite los disparates que hagan los hijos, les da al hijo menor, le deja marchar, pero siempre podrá volver, porque el padre no cambiará nunca su actitud de compasión. Y cuando le ve lejos, como os digo, el padre se conmovió, le temblaron las entrañas y perdió el control y corrió, perdiendo toda su dignidad pública, echó a correr como hacían las mujeres y empezó a abrazar a su hijo y a besarlo efusivamente, públicamente. Esto no era un patriarca de Galilea, esto era una madre. Y es que Dios es así. Y le interrumpió la confesión, no necesitaba humillarse, no le hizo examen de conciencia, no le pidió ningún rito de purificación. El hombre venía de andar con paganos, con prostitutas, no le importaba nada. Hay que hacer fiesta. Le dio el anillo, el mejor traje de casa, y empieza a hablar de baile, de banquete, de música. Así es Dios. Pura compasión. Pero yo he añadido, sed compasivos como vuestro Padre del cielo. Claro, dejando muchas cosas. En tiempos de Jesús había un principio que todos admitían y que todos seguían. Sed santos, dice el Levítico, sed santos como yo, el Señor, soy, porque yo, el Señor, soy santo. Vuestro Dios, soy santo. El pueblo tenía que imitar a Dios y se pensaba que, ¿cómo era el Dios santo del templo? El Dios santo del templo era el que bendecía al pueblo elegido y maldecía a los paganos. El Dios santo del templo era amigo de los observantes de la ley y enemigo de los pecadores. El Dios santo del templo aceptaba dentro del templo a los puros, pero había que impedirles el acceso a los impuros. Y entonces Jesús descubrió que en aquella sociedad todo quedaba discriminado. Vivió en una sociedad donde los sacerdotes, como tienen que entrar en el área más sagrada del templo, tienen que tener un rango de santidad especial, un nivel de pureza ritual especial, muy superior a lo de los laicos, al resto del pueblo, los sacerdotes. Ellos solo pueden entrar, otros, los sacerdotes, se quedan detrás. ¿Y los varones? Pues los varones tienen una dignidad ritual y una santidad y una pureza ritual superior a las mujeres, siempre sospechosas de impureza, por los partos, por la menstruación, etc. Y entonces las mujeres no van a poder entrar, van a poder pasar un poco más que los paganos, pero no van a poder pasar al patio de los varones. Tienen su sitio. Los enfermos en tiempos de Jesús, los leprosos sobre todo,
Pero los invidentes, los mudos, los sordos, no pueden entrar en el templo. ¿Para qué van a entrar si no pueden oír los salmos? ¿Para qué van a entrar si no pueden alabar a Dios? Y se quedan sin la bendición de los sacerdotes. Cuando Jesús bendecía a los enfermos, estaba bendiciendo a gente que vivía olvidada por la religión. Entonces, Jesús se encontró con que todo estaba, o sea, los paganos, los israelitas, los varones, las mujeres, los santos, los pecadores, los enfermos, los sanos. Jesús, entonces, desde la experiencia que él tenía de Dios, dijo, hay que cambiar las cosas. Y dijo esa frase tan importante, sed compasivos como vuestro Padre del cielo es compasivo. El principio que hay que seguir no es, seguid a Dios, sed santos, porque yo el Señor, vuestro Dios, soy santo, así decía el Levítico, si queréis apuntar, Levítico 19:2, el viejo libro, dice, no, yo os digo, sed compasivos, como vuestro Dios es compasivo. No es la santidad, sino que es la compasión el verdadero principio de actuación. Jesús no discute, no era teólogo, no se pone a discutir en qué consiste la santidad de Dios, no habla de eso. Lo único que en el fondo se le ve es esto. Mirad, Dios es Dios, no es como vosotros. Dios es santo, es grande. Y es santo no porque rechaza a los paganos, a los pecadores y a los impuros y a los enfermos, no. Dios es santo, Dios es sano, Dios es grande porque no excluye a nadie de su amor compasivo. Y por eso la compasión no es una virtud más, esto hay que apuntar muy bien, sobre todo dentro, porque de las grabadoras de estas se borrará. Además, estas no tienen vida, no contagian nada. La compasión no es una virtud más. Allí, entre las obras de misericordia, aprendí yo, pues no. La compasión es la única manera de parecernos un poco más a Dios. La única manera de parecernos un poco más a Jesús. La compasión. Yo estoy convencido de que es sobre todo la compasión lo que nos puede hacer hoy a la Iglesia de Jesús más creíbles y más humanos. La compasión. Tendrá que estar siempre en el centro de nuestras vidas, de nuestros grupos, de nuestras comunidades, etc. Paso al punto 2. La dignidad de los últimos como meta. Claro, si empezamos a concretar esto de vivir la compasión, de la compasión, pues es un desafío. ¿Por qué? Y ya apuntaba ahí 2 puntitos. Hay que aprender a vivir desde otro sitio. Ya veis ahí, ¿no? Hay que aprender a vivir desde otro lugar. Y, en concreto, hay que organizar la vida en dirección hacia los que más sufren. Claro, la compasión te lleva a preocuparte sobre todo de los que sufren. Bueno, pasamos entonces al punto segundo. Jesús ya sabía que lo que él iba comunicando era un desafío para todos. Jesús se encontró con una religión que durante muchos siglos había ido modelando las tradiciones, la liturgia del templo, la espiritualidad de los diferentes grupos. Era la religión de Moisés. Y la religión de Moisés tenía unos valores, unos dogmas muy interiorizados que Jesús poco a poco los va a ir cambiando. Por ejemplo, un dogma, una convicción total en la religión mosaica es la elección de Israel. O
Somos el pueblo elegido. ¿Y los demás qué son? ¿No los ha elegido Dios? Es tan pequeñito que solo puede amar a un pueblo. ¿Y todos los demás pueblos que nacen de su amor infinito? ¿Qué son? No pensaban en eso. Se quedaban la elección de Israel. Otro dogma en tiempos de Jesús, la destrucción de los paganos. Aquí, para que el pueblo de Dios pueda vivir con paz y con dignidad, hay que destruir al pueblo romano. Los romanos al mar. Otra convicción, Jerusalén tiene que ser el centro de toda la tierra. Todos esos textos que vais a leer otra vez y vamos a leer en Navidad, en la Epifanía, los dromedarios que vienen de todas partes bueno, pues eso, llenos de joyas y de perfumes, todos vienen a Jerusalén. Claro, porque querían ser el centro de la tierra. Y lo que veían es que de Cesarea Marítima el grano, la uva y todo iba en barcos hacia Roma. Ellos querían ser la Roma del futuro, fíjate. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que llega Jesús y los descoloca a todos, porque les llama a vivir acogiendo el reino de Dios. Y el reino de Dios pide una vida más digna, más dichosa para todos, empezando por los últimos. Entonces, hay que aprender a vivir. Está cerca el reino de Dios, cambiad de manera de pensar. Hay que aprender cosas nuevas. Hay que aprender a tener un corazón mucho más sensible hacia los que sufren. Hay que aprender a defender antes que nadie a los últimos. Hay que aprender a acoger de manera incondicional a todos. Hay que aprender a luchar por la dignidad de toda persona. Las personas son mucho más importantes que las cosas, que las estructuras, que las congregaciones, que las religiones, que todo. Lo más grande que ha salido de manos del Creador son las personas. Claro, aprender a vivir desde otro lugar. ¿Y eso más en concreto? Sigo. Pues quiere decir que hay que organizarse la vida en dirección a los últimos. Desde la religión mosaica lo veían todo muy claro. Todos estaban de una manera o de otra esperando la intervención de Dios que destruiría a los enemigos de Israel y destruiría a los impíos que no respetaban la Torá. Llega Jesús y los sorprende a todos. ¿Por qué? No se pone de parte del pueblo elegido y en contra de los pueblos paganos. El reino de Dios no va a consistir en la destrucción de los gentiles. Dios no va a reinar en la tierra destruyendo pueblos. Eso seguro. Esto les deja descolocados. No, más les dice, os digo yo que desde Oriente y desde las islas lejanas vendrán a tomar parte en el nuevo reino y se sentarán. Y vosotros preocupaos de entrar. No se pone tampoco de parte de los justos contra los pecadores. Eso suele ser muy, muy típico, ¿no? Hay gente que se cree santa y lo único que quiere es que Dios, que está de parte de ellos, pues ataque a los malos. Siempre los malos son otros, ya sabéis. No os pongáis a meditar mucho la parábola del trigo y la cizaña porque os creeréis trigo enseguida. Enseguida. Y empezaréis a ver cizaña por todas partes, menos en vuestro corazón. Peligrosísimas interpretaciones nuestras, ¿no? Pero es que el reino de Dios no va a consistir en una victoria de los santos para hacerles pagar a los malos su pecado. No. Jesús pide conversión a todos, a los santos y a los pecadores, a los paganos y a los israelitas, porque a todos les pide que se pongan en dirección a los que más sufren,
en dirección a los que más necesitan. Y que empecemos todos a organizar otro proyecto de vida de una sociedad pues, más sana, etcétera. Bueno. Sabéis que Jesús, no tengo tiempo, Jesús quiso... voy a dejo adelante, ya me preguntaréis cosas, así que... Paso. Punto tercero. La acción curadora de Jesús. No hay duda, porque además es mejor decir las cosas sencillas para que quede el esquema, ¿verdad? Luego ya olvidamos el esquema y... No. Los esquemas así son importantes, ¿no? Que se nos queden 2 o 3 cosas, pero claritas. La actuación curadora como programa. No hay duda de que Jesús amó, defendió y dedicó su máxima atención a los más pobres, a los últimos, a los más indefensos, pero en eso no hay nada de original. Muchas personas, antes y después de Jesús, han hecho lo mismo. Dedicar toda su vida intensamente a los más pobres. Lo más admirable, lo más original de Jesús es que Jesús, por encima de los pobres, no pone nada. No pone ni la ley, ni su pueblo, ni su patria, ni su religión, nada. Lo que mejor expresa el amor compasivo de Dios es la atención a los más pobres. Y en esto las fuentes no dejan lugar a ninguna duda. Lo primero para Jesús es la vida de aquellas personas que no pueden vivir bien. Lo más importante es eso, esa es la máxima religión. Luego hablaré más tarde de otra cosa. Y entonces os he puesto ahí 2 puntos. El sufrimiento, la marginación, el olvido de la gente, es la primera preocupación de Jesús. Y luego os diré actuación curadora. La clave desde la que Jesús lucha por el reino de Dios, lo que a él le preocupa en primer plano no es el pecado, no es la moral, no es la ley. Lo que le preocupa es el sufrimiento que hay en el mundo generado por los abusos, por la falta de justicia, la falta de compasión. Es lo que más le preocupa. Por eso la gente vio enseguida que había un abismo entre Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. El Bautista, sí, el Bautista, la clave desde la que él piensa toda su misión es esto. Está todo en función del pecado. Era lo que de verdad le preocupaba al Bautista. Y entonces toda su pastoral es, primero, denunciar el pecado que hay en el pueblo, denunciar a los pecadores. Segundo, llamarlos a hacer penitencia. Y tercero, ofrecerles una liturgia de purificación, de conversión y de perdón. Esa es su misión pastoral. Pero el Bautista parece que no ve enfermos, no cura, no se acerca a los enfermos, a bendecirlos, a acogerlos, nunca. No se acerca a los leprosos, no toca a ningún leproso, parece que no los ve. Y hay leprosos excluidos de la convivencia. El Bautista no se acerca a los endemoniados a tratar de liberarlos del mal. No abraza a los niños de la calle. No los estrecha contra su pecho como lo hace Jesús. No se sienta a comer con prostitutas, con pecadores, con gente indeseable. No. Él hace ayuno. Él es el primero en dar ejemplo a todos de que hay que hacer penitencia. La gente vio un cambio, pero espectacular, entre los ecos que le venían del Bautista y lo que estaban comprobando en Jesús. Hasta tal punto esto es así que hoy pues hay exégetas que dicen
por supuesto, la misión de Jesús es religiosa, ¿verdad? Pero Jesús introduce un movimiento religioso terapéutico, de hacer la vida, de ir aliviando el dolor, de hacer la vida un poco más vivible, más dichosa, más feliz. Y está siempre ahí, en el mundo de los enfermos y de los desdichados, ¿no? Alguien podrá decir, pero, vamos a ver, ¿qué nos está usted diciendo? ¿Que a Jesús no le preocupaba el pecado? Sí, mucho más que a todos nosotros juntos, y no os digo mucho más que a todos los moralistas, por supuesto. No le va a preocupar el pecado. Pero es que le preocupa el gran pecado, y el pecado que más directamente ofende al amor compasivo de Dios es que introduzcamos en el mundo sufrimiento injustamente o que vivamos indiferentes a todo lo que sufre la gente. Eso es lo que va directamente contra el corazón del Padre. Ese pecado. Ya nos podemos nosotros luego confesar de distracciones en la oración, de las que Jesús no habló nunca, porque a ver quién no se distrae en la oración. Lo que le preocupaba es el corazón, nuestro corazón duro. Es así. Y luego Jesús creía en el perdón, o en y le da mucha importancia al pecado, pero no al pecado que ponen los libros, a ver si es ofensa, si es grave. No. El pecado lo veía él encarnado en tanta gente que sufre, olvidada, abandonada, maltratada por la vida o maltratada por la gente. Ahí veía el pecado. Todo lo demás también es importante, pero Jesús lo que pone en primer lugar es esto. Y por eso se explica su acción curadora. Se dedica a curar, fijaros qué frase, cuando le dicen, ¿no serás tú también de Satán, etcétera? Dice, ¿como yo? Si yo expulso demonios es con el dedo de Dios, con el Espíritu de Dios. Y entonces quiere decir que está llegando a vosotros el reino de Dios. Cuando le ayudamos a una persona a vivir mejor, con más dignidad, con más esperanza, más acogida, menos sola, con más fuerza para vivir, cuando estamos haciendo más sana a esa persona, le estamos abriendo horizonte, la estamos acompañando, le estamos haciendo más fácil la vida, hay que decir que en ese momento está llegando ahí el reino de Dios. Porque Dios reina donde reina su amor, su acogida, su amor compasivo. Y lo nuevo de Jesús es esto, que anuncia la salvación eterna. Pero anuncia la salvación eterna no predicando sermones, sino poniendo salud desde ahora en las personas. ¿Ya sabéis qué cambio es este? Que anuncia que hay salvación, pero para que eso sea creíble, Él se pone ya a hacer la vida desde ahora más salvada, más humana. Así de claro. Porque aunque nosotros no lo entendamos, la gente de Galilea le entendía, por algo será. Y no estoy pensando solo en las curaciones que hacía Jesús. Muchos quedaron ahí sin ser curados. Jesús hizo un puñado de curaciones, ¿no? Pero mucha gente ni se encontró con él, en su pueblo no le creyeron, no pudo curar más que a unos pocos. Para Jesús, los milagros no son una forma fácil, mágica de resolver el problema del sufrimiento. No, son el signo para decir por dónde tenemos que orientar nosotros las cosas. Y por eso, si os fijáis, el problema no son solo las curaciones. Toda la actuación de Jesús, toda, está encaminada a crear una sociedad más sana, más saludable. Yo no tengo tiempo, pero voy a apuntar algunas cosas y voy terminando. Toda la rebeldía de Jesús frente a tantos
comportamientos patológicos, enfermizos, de raíz religiosa. ¿Cómo habló Jesús contra el legalismo, contra la hipocresía, contra el rigorismo, contra el vacío de amor? Todo el esfuerzo de Jesús para crear una convivencia más amistosa, más amable entre varones y mujeres. ¿Cómo ofrecía el perdón gratis a la gente más hundida en la culpabilidad, gente rota por dentro? ¿Cómo Jesús les decía, no tengáis miedo? Jesús fue un gran quitador de miedos, un gran quitador de miedos, porque Dios no puede. ¿Cómo va a soportar Dios ver a la gente que vive con miedo a Él? ¿Qué horror sentiría yo si la gente me tuviera miedo? ¿Cómo puede ser? Dios no quiere que la gente le tenga miedo. Y Jesús les decía, no tengáis miedo, confiad, confiad. Hay 3 verbos que tendríamos que aprender a conjugar. 3. Y aunque no hiciéramos nada más, nuestras cosas cambiarían. Nuestras parroquias, nuestras diócesis, nuestra iglesia, nuestros grupos, nuestras comunidades. 3 palabras. Primera, acoger. Aprender todos a acoger mejor. ¿Cuánta persona necesita ser acogida para poder vivir? Personas enfermas por falta de amor, por falta de cariño, solas. Acoger. Segundo, escuchar. Aprender a escuchar. Aprender a escuchar a una persona, sus sufrimientos, sus vacíos, sus heridas, el maltrato que ha tenido a lo largo de la vida, la incomprensión, la falta de gratificación. ¿Cuántas personas terminan llenas de manías y de miedos, etcétera, en la vejez? Y no es más que fruto de todo lo que han sufrido. Acoger, escuchar. Y tercero, acompañar, que no sea un momento, si yo puedo acompañar a esa persona, hacerle la vida más viable, más respirable. Dios disfruta cuando nos ve a sus hijos e hijas tratando de llevarnos las dolencias y los cansancios de la vida. ¿Cómo no va a disfrutar un padre con eso? Eso lo entiende cualquiera que se acerca a Jesús. Y por eso, si leéis todos los textos en los que Jesús confía su misión a sus discípulos, Jesús no los imagina como doctores, jerarcas, liturgistas, teólogos, los imagina como curadores. Siempre, invariablemente, Jesús repite lo mismo. Proclamad, id por el mundo, y proclamad que el reino de Dios está cerca, que Dios sigue cerca, tratando de impulsar este proyecto. Y proclamad el reino de Dios y curad. Curad enfermos, limpiad leprosos, arrojad demonios, quitar el mal de las personas, aliviar el sufrimiento. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Y por ahí va, habrá que decir muchas más cosas, pero no nos vamos a olvidar de lo esencial. Y termino diciendo 2 palabras, porque esto va a salir durante el día, el perdón como horizonte. Lo que más escándalo provocó y más hostilidad le creó a Jesús no fue la amistad con los pecadores. Esto los fariseos y todos lo veían muy bien. ¿Quién no va a entender que lo primero, eso ya se decía, incluso en la religión mosaica ya se decía, que la verdadera religión es preocuparse de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros? Claro, eso siempre es así. Es que le sale al corazón de uno. Y Dios no va contra nuestro corazón. Dios quiere despertar lo mejor que hay dentro de nosotros, que es el saber querer a los que más lo necesitan. Eso es así, aunque no lo queramos oír. Lo que más escándalo y más líos le trajo a Jesús fue su amistad con los pecadores. Es que nunca había ocurrido algo igual. Nunca. Ningún profeta sabía hacer. Leed
Amós, Oseas, los grandes profetas Isaías, Jeremías, no los vais a ver comiendo con pecadores. A un hombre de Dios se le ve en el culto, en la liturgia, en los lugares piadosos, santos, pero rodeado amistosamente de pecadores y pecadoras. Ya veis, el Bautista no escandalizó a nadie. Hizo lo que hacía cualquier profeta, denunciar a los pecadores y acercarse a ellos para ofrecerles, llamarles a penitencia y ofrecerles una liturgia. Pero lo de Jesús era distinto. Se acercaba a ellos como amigo, y sin exigir nada previamente, los aceptaba a su mesa. En el reino de Dios tienen cabida. No les amenazaba, no les pedía que hicieran penitencia. Ya el Bautista no les pedía que fueran al templo a ofrecer sacrificios, pero es que Jesús no les pide ni siquiera que vayan al Jordán. No les pide nada. Y en esas comidas es cuando Jesús les contaba parábolas, que Dios es como un pastor que va detrás de la oveja perdida y antes de que la oveja dé un paso, ya está Dios cargando con la oveja perdida. Porque así es Dios. Y en cuanto le ve, a ese Dios se le puede volver en cualquier momento, porque estará Dios siempre esperándole como el padre del hijo pródigo. Pero de todo esto, lo que más escandalizaba, os he puesto ahí, la mesa abierta a todos. ¿Cómo podía Jesús, un hombre de Dios, ser amigo de pecadores sin exigirles previamente algo, un cambio, algo? Lo que más les escandalizaba, verle comiendo en mala compañía. Y Jesús, provocativamente, una y otra vez, seguía haciendo el mismo gesto. Y si se estudia los evangelios, se ve enseguida cómo reacciona la gente. Dos reacciones se ve enseguida. Primero, sorpresa. Marcos dice, el primer evangelista dice, ¿qué? ¿Es que come con publicanos y pecadores? ¡Qué vergüenza! Comer con publicanos, con pecadores, un hombre de Dios, no les entraba en los esquemas. Y segundo, descalificarlo. Ahí tenéis, un comilón, un bebedor de vino, amigo de pecadores. No le entendieron nada. ¿Y por qué era este asunto tan explosivo? Pues porque sentarse a la mesa con alguien supone un gesto de amistad, de acogida, de confianza. Ni siquiera hoy no se come con cualquiera. Podréis comer con cualquiera, no sé, en esto de comida rápida y eso no es comer, eso es nutrirse, eso es otra cosa. Pero comer, invitar a casa, no se le invita a cualquiera, no se le invita. Cada uno, y en Israel, bueno, cada uno come con los suyos, los paganos con los paganos, los judíos con los judíos, los varones con los varones, las mujeres en la cocina. Los fariseos con los grupos fariseos, la mesa santa, decían ellos, con las manos limpias, cualquiera no podía. Y en Qumrán solo los monjes de la comunidad. Pero nunca un hombre de Dios piadoso, respetable, se sentaría con pecadores. Y un día a Jesús se le ocurre decir, mira, yo os aseguro que las prostitutas entran antes que vosotros en el reino de Dios. ¿Sabéis qué cosas dijo Jesús? Lo meteríamos al índice. Pero Jesús insistía en comer con todos. Su mesa estaba abierta. En el reino de Dios es diferente. Es que la misericordia, la compasión acogedora, ha sustituido a la santidad excluyente. Precisamente lo más original y propio de Jesús es la identidad de su grupo consiste en no excluir a nadie. Perdón absolutamente gratuito. Dios es así. Dios da el primer paso siempre. Estaría bueno que fuese menos que nosotros, más mediocre, ¿no? Nosotros sí, a ver,
Primero que, oye, que me pida perdón, que me ponga otra cara, Así somos nosotros. Pero no os imaginéis que Dios es así. Vaya Dios, vaya caricatura. Dios no está esperando a que nosotros demos el primer paso. Nosotros un día nos tendremos que abrir a su perdón, pero Dios está perdonando siempre. Y está perdonando no porque nosotros nos convertimos, sino porque Él es amor infinito. Infinito. Por eso voy a terminar diciendo que esa es la grandeza del que sigue a Jesús, que sabe que aunque caigamos y fallemos, siempre podemos encontrar podemos encontrar con el perdón gratuito de Dios. Y yo esto lo he recogido en una manera de decir, estaba pensando sobre todo en gente más alejada, pero yo creo que hoy sonaría de alguna manera a la gente, el mensaje de Jesús le sonaría así. Mirad, cuando os veáis juzgados por la ley, sentíos comprendidos por Dios. Cuando os veáis rechazados por la sociedad o por la Iglesia o por las religiones, sabed que Dios es más grande. Dios os acoge. Cuando nadie os perdone vuestra indignidad, sentid sobre vosotros el perdón inagotable de Dios. No lo merecéis. No lo merece nadie, pero Dios es así. Dios es esa gran noticia, esa sorpresa, que Dios es amor y Dios es perdón. No lo olvidéis nunca. Creed en esta buena noticia. Y para mí este debería de ser uno de los mensajes que con mayor claridad y de manera más neta y limpia y audaz y lúcida tendría que escuchar el mundo actual el mensaje de Jesús, a través de los que nos llamamos seguidores suyos. Bien, y esta es pues la primera, ya veis que era una cosa muy sencilla, de tratar de ver pues un primer resumen de lo que fue. Quedan muchas páginas y muchas cosas, así que, no sé, tú, pues muy bien, podemos dialogar ahora un rato antes de salir a descansar. Buenos días a todas y a todos y sobre todo buenos días, José Antonio. Tú, y habla mirándoles a ellas. Sí. Sí. No, pero primero quería darte las gracias por las cosas que nos escribes cada domingo, por los libros que todos leemos y que nos ayudan tanto. Mi pregunta iba un poco a decir, en este momento que muchos valores que la sociedad creía como seguros, ¿no? El poder, el tener, la economía, que pues parece que éramos capaces de vivir sin Dios y tirar para adelante y seguir creciendo en muchos aspectos. En estos momentos, ¿cómo poder ser un reflejo de este Dios amor, de este Dios compasivo, de este Dios que siempre ha estado ahí, incluso cuando le hemos dado la espalda como sociedad porque nos creíamos que podíamos solos? ¿Cómo hacer que nuestras pequeñas comunidades de barrio puedan ser de verdad un reflejo de todo ese amor de Dios? Bueno, has empezado... Sí. No es que te voy a dar una receta, como imaginarás, ¿no? Hombre, no conozco tu barrio, no te conozco a ti, no conozco lo que vivís y te voy a dar la receta. No. Es evidente que no pides receta. Has empezado por señalar cómo están en crisis, pues, valores, o el poder, el bienestar, la eficacia. Pues sí, cuando decimos que está en crisis la religión, hay que decir mucho más. La crisis de la religión actual es solo un trozo, un fragmento de una crisis mucho más total. En alemán utilizan una palabra, la omnicrisis. Es que todo parece en crisis. Está en crisis el pensamiento.
la metafísica, la filosofía. ¿Qué filosofía ofrece hoy un camino? Ninguna, todo es discutible. Está en crisis la pareja, la familia. Está en crisis la educación. ¿Qué es educar? ¿Qué es ser padre? Está en crisis la economía, la ecología, el futuro del cosmos. Está en crisis el ser humano. ¿Qué solución psicológica, psíquica, psiquiátrica, qué escuela puede ofrecer y curar al ser humano? Hoy todo es discutible. No sé si os dais cuenta. Y la religión, y concretamente las cristianas en Occidente, somos parte y víctimas de toda una situación sociocultural que nos desborda totalmente. Y en ese sentido, pues, ¿cómo reflejar el amor de Dios? Con la mayor radicalidad posible. Me queda una última charla a la tarde. No sé si estaremos dormidos, pero va a ser la más importante. El volver a Jesucristo, ¿no? Y entonces yo no daré recetas, pero sí voy a poner líneas de fuerza. Me imagino yo ahora un barrio. Un barrio, una comunidad cristiana implantada en un barrio, tiene que ser un foco, pues he dicho, de acogida, de escucha y de acompañamiento al ser humano, al ser doliente. Tienen que conocer muy bien quiénes son los últimos de aquella barrio. Primero hay que conocer bien el mapa de la parroquia. ¿Sabéis lo que es el mapa? El mapa. No conoce el párroco muchas veces. El párroco se supone que conocerá hasta dónde le corresponde bueno, no sé. Pero saber quiénes son allí los últimos. ¿Cuántos ancianos y ancianas viven solos? Lo primero es ver. Hay una parábola muy importante de Jesús, ¿no? El sacerdote y el levita ven al aquel pobre hombre en la cuneta, pero parece que no ven su sufrimiento. Dan un rodeo y siguen su camino. Claro, si en un barrio una comunidad cristiana vive dando rodeos, cuidando bien la catequesis, cuidando bien la liturgia, la primera comunión, el adviento, etc., pero allí no se van dando pasos nuevos para conocer mejor a los más solos de aquella zona, a los más vulnerables, a los más desprotegidos, a los más indefensos. Y si allí el talante de los catequistas, de los curas, de los que están allí, de los de Cáritas, de los de lo que sea, no se les está creciendo la vista para ver a quiénes andan por allí en la cuneta. Y si en esa comunidad pues apenas hay signos de verdadera cercanía a las necesidades más vitales que hay allí en aquel barrio, y luego se hace lo que se puede, pues claro, esa comunidad necesita conversión. Pero yo, si empezaba a decir que todo está en crisis, es para decir que el hombre de hoy no solo necesita salvación, necesita esperanza. Y hay algo que solo las religiones van a poder aportar. Hay algo que los ayuntamientos no pueden aportar, ni los departamentos de bienestar social, ni el Inserso, ni no sé quién. Todos tenemos que colaborar, todos los hijos e hijas de Dios, pero los seguidores de Jesús se tendrán que caracterizar porque se comprometen en todo eso, pero desde una actitud de acogida cálida, una actitud que en el fondo se parezca más a la actitud que fue la suya, que sabía ver al que más solo estaba. Está en la piscina de Bestetá, está lleno de enfermos esperando que allí ocurra no sé qué. Vete a saber lo que es, a qué era aquello. Y Jesús dice que está lleno de enfermos. Y Jesús da la impresión
de que va casi pisando a la gente hasta encontrarse con un paralítico y le dice, pero ¿tú qué haces aquí? Mire, es que estoy solo, no tengo a nadie. Ah, tú eres. Jesús descubre al que no tiene a nadie. No sé si me explico. Hay unos rasgos, no sé, se me ha desaparecido la interlocutora, por ahí. Hay rasgos que son muy de Jesús. Por ejemplo, el acercarse al que no tiene a nadie. Esa capacidad de no pasar de largo ante el que sufre. Podrá hacer mucho, podrá hacer poco, no lo sé. Pero mira, si caigo y es demasiado para mí, yo miro al otro lado, bueno, también yo cuento con el perdón de Dios, que me dará fuerza en otros momentos para tener un poco más de... sin agobiarnos, pero toda nuestra vida va a tener que ser un proceso de conversión a Jesús. Lo que hay que conseguir, y esto lo digo, hay que conseguir esto. Hoy hay un teólogo que es famoso porque está criticando esto, ¿no? Juan Bautista Metz, ¿no? Que entre otras ideas grandes que suyas y que están haciendo camino, pues está esta, ¿no? Que es tan fuerte la influencia de la sociedad del bienestar, es tan fuerte que la fe actual, la que tenemos nosotros, no tiene fuerza para cambiar la sociedad, sino que es al revés. Es la sociedad burguesa, la sociedad del bienestar, la que nos está vaciando el cristianismo de sus valores más genuinos, como son la compasión, la mirada al último, la defensa de la persona antes que nada, valores de los que podemos quedar vacíos dentro del cristianismo y dejar el cristianismo en un culto que es realmente necesario y en una catequesis más bien de tipo doctrinal, pero que nos falte precisamente el fuego de Jesús, el espíritu de Jesús. O sea que estamos en este momento en una lucha, y es que nuestra fe es débil, y más que transformar el barrio, es la sociedad de consumo que llega a ese barrio a través de la publicidad, de la tele, de mil cosas, es la que nos está vaciando también a los cristianos de ese barrio de lo más genuino y auténtico que tiene nuestra fe en Jesús. De ahí el título de la charla, ¿no? Tarea urgente, volver a Jesús el Cristo. Sin dejar otras cosas, pero que no andemos distraídos, van a salir todavía muchas cosas. Que no andemos distraídos con tantas cosas, cuando en realidad estamos descuidando a lo mejor lo esencial, lo primero. Sí. Bueno, a ver si lo haces aquí, bien. No, una pincelada, pero a ver, aquí estamos, todos que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, creo que somos personas apasionadas por Jesús y, bueno... Es un acto de fe que haces tú. Creo que somos. Sí, bueno, un acto de fe admirable. Sí. Bueno, que Jesús, sí. Claro. Jesús realmente es importante. Creo que nos fascina. Bueno, y vamos, y si hemos venido es bueno porque vamos leyendo, bueno, queremos conocer. Sí. Y hay muchas cosas que incluso las sabemos. Sí. Ahora, tú has dicho muchas, bueno, vale. Pero yo no entiendo que muchas de las cosas que tenemos tan claras y que no las... ¿Por qué no las hacemos vida? Es decir, por ejemplo, estamos muchas veces más en el Antiguo Testamento que en el Evangelio. Entonces, no dejamos ir. A lo mejor otro tiempo, pues sí, porque el cristianismo, yo le he pillado reflón, yo casi, pero bueno, sí, pues este cristianismo aún no lo he pillado porque aún no existe, incluso hay cosas. Este cristianismo, por ejemplo, lo sociológico, pues claro, te hace así. Y ahora queremos, si tiene que ser de otra manera, pero no sé, nada tampoco ayuda, ¿no? Tendríamos que, hace falta valor, ¿no? Y habría que dejar ir cosas, ¿no? Pero no las dejamos. Queremos eso, pero y ahora se me ocurre, cuando decimos templo, estamos cansados y cansadas de decir que el templo, Jesús lo destruye, el templo somos nosotros, el templo es Él.
nada. Y el templo tan sagrado. ¿Dónde está el templo? Porque podríamos decir mil cosas. O sea, digo el templo porque también ha sido el templo. Porque Jesús has dicho, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Posible esto? ¿Qué tendríamos que hacer para que realmente dijéramos, a ver, que Jesús es una vida, no es eso, no es saber, y que está muy bien y oh, qué bonito, pero luego en la vida pues continuamos igual, porque si no es que estás loca, si no no te ajustas a la oficialidad, porque sabemos que hay un sector de la que espanta, y esto, pero a ver, tú te encuentras esto de que sí, ha cambiado, sí, oh, qué bien has hablado, oh, y luego resulta, continuamos igual, es igual, la otra persona, no, yo me voy allí, a esto, bueno, la cajita, eso que llaman, la reserva, sagrado. Y ya está todo arreglado. No, a mí me gustaría ver tu versión de esto, si tú lo sufres o si tú lo ves, y si hay alguna medicina para curar eso. Gracias. Déjame. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Montserrat, claro, tiene que llamarse Montserrat. Montserrat, cuando te veía agitada, nerviosa, poniendo todo tu interés, tu mundo, decía, y me está pidiendo medicina, me está pidiendo recetas. Y pueden pasar años y puedes seguir tú igual. Fíjate en qué estaba pensando yo. ¿Cómo estará mirando Dios, el Dios de Jesús, con compasión, con ternura, el corazón inquieto de esta mujer? Ese Dios que desde el comienzo de la humanidad vio que todo se le torcía y no perdió la paciencia. Porque has hablado con una impaciencia que, bueno, nos has dejado a todos solo sugiriendo cosas, ¿no? Todo está transcurriendo bajo la bondad, la comprensión y la paz eterna de Dios. Parece que los hombres no damos más de sí. No te hagas muchas preguntas, porque no van a cambiar mucho las cosas. Fíjate lo que te estoy diciendo. El mismo que está exigiendo conversión a Jesús, que convertirte a Jesús es convertirte al que te exige, pero es convertirte al que te perdona, al que te entiende. ¿Sabes Jesús qué costumbre tenía? Parece que es una costumbre de Jesús, ¿no? Y es que cuando curaba, o cuando perdonaba, o cuando decía a las personas, ¿no? Decía, ánimo, vete en paz. Vive con shalom, con paz. No pierdas la paz. O no tengas miedo, etcétera, ¿no? Mira, sin paz es muy difícil crear nada. Es muy difícil. Necesitamos paz. A lo mejor algunos, por su manera de ser, pueden tener más carisma o más posibilidades de poner paz, y a lo mejor otros más nerviosos, menos. Pero las comunidades cristianas necesitan hoy mucha paz y mucha paciencia. La Iglesia está, fíjate, ahora te voy a sorprender, probablemente la Iglesia no ha estado nunca tan bien como está hoy. 20 siglos, solo 20 siglos han pasado. Pero si tú lees cómo estaba la Iglesia el siglo X y en la Edad de Hierro, nadie hubiera pensado que podía, después de 5 o 6 siglos, llegar la Iglesia del Vaticano II. Nadie.
Y aquí sigue esto, ¿no? Yo ayer, y diré a la tarde, a mí me parece que 20 siglos de cristianismo son nada, 20 siglitos de nada. Esto no ha hecho ni empezar. Nosotros nos ha tocado este momento, pero la verdad es que yo estoy convencido de que el cristianismo, Jesús, no ha dado todavía lo mejor. No ha dado lo mejor. Nosotros nos moriremos soñando, pero todavía el cristianismo en 20 siglos, pues mira, históricamente ha acontecido que se ha extendido en el Imperio Romano, ha quedado muy influido por la filosofía griega, por el derecho romano, por el feudalismo, el imperialismo, pero son 20 siglos donde ya ha dejado ver el cristianismo la fuerza que tiene. Pero vamos, pero esto no es nada. O sea, Jesús mismo decía, pero ya habrá fe cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. Y ya casi ahora nos lo preguntamos nosotros, ¿ya habrá fe un día aquí? Pues a lo mejor aquí no, pero allí. Y Dios seguirá salvando. Con iglesia y sin iglesia. Con nosotros o sin nosotros, pero Dios es Dios. Nadie te va a poder dar paz si no la encuentras en Dios. Y te iba a decir una cosa en otro momento, y es que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo hablaré también de eso, de los relatos de los evangelios como relatos de conversión. Yo creo que si una persona se pone a leer los evangelios de Jesús, el evangelio de Jesús, no en Adviento, sino todo el año, y el año que viene, y el siguiente, una persona que no deja el evangelio de sus manos y que escucha ese evangelio como una llamada a vivir mejor el seguimiento, y va cogiendo el estilo y va cogiendo la ilusión de parecerse un poco más a Jesús. Y mira, yo no haré nada, pero a mí me gustaría que mi manera de querer, mi manera de ser, mi manera de actuar, de mirar a la gente, fuera un poco más como la de Jesús. A esa persona vengo yo a Barcelona dentro de 4 años y le noto. Le noto. Si somos capaces o no es otra cosa, pero creo que el Evangelio está mucho, se compra, hay toda clase de ediciones, todo lo que queráis, pero el Evangelio hay que leerlo, hay que meditarlo, hay que orarlo, hay que acogerlo, hay que rumiarlo, hay que disfrutarlo, hay que contagiarlo, hay que respirarlo, y todos los verbos que puedas encontrar en el diccionario. Con esto no te contestaba nada, pero me he quedado mejor, o sea que era para descansar yo un poco de toda la metralla que... No, nos tenemos que ir ayudando así, eso es lo que creo yo. Gracias.